bienvenidos a un nuevo video. Hoy estoy muy contenta porque los traigo hasta Tepoztlán, en el estado de Morelos. Un pueblito que me fascina, que me encanta, porque es místico, mágico y además ideal para cargarse de energía en esta pirámide como estos chicos de aquí arriba. ¡Eso! Que andan con toda la actitud. Así que en este video les voy a mostrar las mejores actividades para hacer aquí en este lugar tan fascinante. Y con esta hermosa vista les doy la bienvenida a Tepoztlán, en el estado de Morelos. Y para comenzar este recorrido lo vamos a hacer desde este lugar, que es una de las zonas más emblemáticas de todo Tepoztlán. Se llama la avenida, la calle del Tepozteco, y podemos encontrar diferentes negocios y establecimientos, como por ejemplo restaurantes, barcitos, arte, bueno, mil cosas más. Y lo que más me gusta son estas hermosas montañas, esta postal que nos engalana. Vean qué lindo se ve el cerro del Tepozteco. Y bueno, ya estoy muy emocionada. Vámonos ya a ver qué tanto nos encontramos por acá en Tepoztlán. Vénganse. Dicen que si un lugar quieres conocer, en su mercado local debes comer. Por eso venimos llegando al mercadito aquí de Tepoztlán, donde me dijeron que podemos encontrar muchísimas cosas ricas, sabrosas, deliciosas. Está justamente pasando esta calle, así que vénganse por favor. Cuidemos de un lado, cuidemos del otro, podemos pasar seguros y vamos a entrar. Vamos a ver qué tanto nos encontramos por acá. ¡Guau! Sí, algo me puede encantar de los mercados son todos estos olores que penetran la nariz en cuanto uno va llegando. Vean, por acá encontramos los dulces típicos mexicanos, de todo un poco, desde obleas, garbanzos, habas, cacahuates. Aquí la señora poniendo los jitomates al comal. Me imagino que va a ser una rica salsa. Y yo la verdad ya traigo la tripa moviéndose de un lado a otro. La grande se come la chiquita, así que quiero buscar algo para comer. La verdad es que caminar por los mercados mexicanos es un verdadero deleite. Podemos encontrar tantas cosas, tantos colores, desde flores, comidas, carnes, frutas. Por ejemplo, vean este puestecito que está lleno de todo un poco. Además que bueno, los mercados mexicanos son un ícono en todo el mundo. Aquí podemos encontrar muchísimos extranjeros de diferentes partes del mundo caminando y viendo la algarabía que hay en estos mercaditos. Y bueno, pura comida rica. ¡Wow! ¡Ven lo que venden aquí! Comida prehispánica artesanal. Hay jabalí, hay venado, hay víbora, hay conejo, hay armadillo. Es lo que les digo. Uno viene caminando por esos pasillitos y te llevas cada sorpresa. Sinceramente es que a mí me dio bastante curiosidad ver que venden estas cosas. Y yo me acerqué de este lado con mi amigo que se llama ¿cómo? Arturo Rico. Arturo Rico, donde todo está bien rico. Así es. Me comentaba que tiene un taco de víbora de cascabel. Flameada con mezcal. La hacemos en filetes muy delgados con ajo, cebolla, la flameo con mezcal. La montamos en guacamole y un toque de salsa de insectos. Suena bastante bien la preparación. Un gran taco. ¿Cuánto cuesta este taco? Para una idea más o menos. 250 pesos cuesta el taco de víbora de cascabel. Tenemos venado en salsa de frutos de temporada. Tenemos armadillo frito, costillar de jabalí en salsa de mango con chile habanero. Este es chilate de jabalí, un guiso mayo del... Don Rico, pues oye bastante rico y quiero que alguien me diga aquí que está viendo este video si alguien se atrevería a probar uno de estos tacos de víbora de cascabel. Ahí se les dejo el dato aquí en el mercado de Tepoztlán. ¿Qué le damos, señorita? Tenemos quesadillas, itacates, guaraches, pancitas, sopa de hongos, sopa de milpa, agüitas frescas, licuados, jugos. Todo está muy rico, señorita, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué delicia! Vean todos los platillos que están de este lado servidos. Hay de papa con chorizo, hay carne, hay nopales, hay huitlacoche, hay chapulines. Algo que me encanta de estos lugares es que aquí nunca comes solo, porque alrededor están todas las sillitas para toda la gente que quiera sentarse, así que puedes hacer amigas, amigos, oír el chisme del de al lado.
Además, así como cuando uno de repente va a la comida japonesa y te están preparando todo a la plancha, pues bueno, los mexicanos no nos quedamos atrás. Vean, está de este lado el comalito, donde las chicas están preparando todo. Además que miren, después de la comida, todos los olores que van llegando son sensacionales. Yo ya esperé un poquito y creo que ya están listas mis itacates, que ya me quiero comer. ¡Oh, papalón! Vean qué delicia. Tengo de este lado mi itacate ya listo. Se ve bastante bueno. Yo me pedí por ahí una combinación, chéquenla. Es como si fuera una tortilla de maíz azul en forma de triángulo. La abren y la rellenan de tu platillo favorito. Yo la pedí de papa con longaniza, le ponen quesito y viene bañada de esta crema y además de unos ricos chapulines. Se ve bastante buena, huele súper delicioso. Ojalá, miren, ahí les va el olorcito para que también ustedes la puedan percibir. Y ahí va, sin miedo al éxito, papá. El maíz está como doradito, con un poquito de manteca, lo cual le da bastante sabor. La combinación de la papa con los chapulines y el aguacate le da un toque especial. Por 45 pesos, aproximadamente $3. Lo pueden combinar con el platillo que ustedes gusten. La verdad, eso es una delicia. Yo le pongo un 10 de 10. Chéquense, eso está genial. Yo dije, quiero la salsa verde y vi esta, pero ahí vienen de qué es. Esa salsa es de piña, esta de por acá es de tamarindo y esta última es de Jamaica. Bastante originales. Yo la verdad sí le quiero poner un poquito de cada una a mi comidita. Yo le puse la de piña, por acá de tamarindo, por acá la de Jamaica. Espero que no esté muy picosa porque yo le ando echando con todo. Y bueno, así se come aquí en el mercadito de Tepoztlán. Sumamente recomendado. Y aquí me encontré de este lado mi amigo Don Palomo. A ver, ¿cuántos años le echan? A ver, ¿cuántos tiene Don Palomo? Tenemos 88 años, y gracias a Dios. La gran actitud que se carga. Yo le dije, ¿cuál es el secreto? ¿Y qué me dijo? Cambiar los hábitos de la alimentación y tener actitud positiva. Eso, así que yo en mis 88 espero de verme así de bien con mi amigo Palomo. Eso. Lo vas a lograr definitivamente. Primeramente Dios. Y como dice el dicho, barriga llena, corazón contento. Este lugar, el lugar de siempre aquí en el mercado, es sumamente recomendado. Así que si andan por acá, no olviden pasar a echarse sus quesadillas, sus itacates. Y bueno, es momento también de seguir recorriendo más de este bello Tepoztlán. ¡Vamos! Y si algo tiene Tepoztlán es que es un lugar sumamente artístico. Por todas las calles nos podemos encontrar estos hermosos murales llenos de colores. Así que si ustedes son como yo, a todas las chicas que ven este video y quieren foto por aquí, foto por acá, créanme que por lugares no van a parar. Pero también, como sé que a muchos les gusta echarse pues un fresquecito, vean lo que tenemos de este lado. Aquí está un lugar donde venden pulques. Pulque bendito, dulce tormento, ¿qué haces afuera? Venga para adentro. Yo la verdad sí quiero pasar para refrescarme con un pulquecito. Vengan en este lugarcito, vamos a ver qué tal están. Bienvenidos. Ay, Dios santo, lo primero que puedo percibir llegando a este lugar es como un olor penetrante, como fermentado, ¿no? O sea, aquí podemos venir y tú no te das solo la pruebita. O sea, nada más probete, no llenete, ¿verdad? Ok, ¿de qué sabores tienes, amiga? Tengo de guayaba, frutos rojos, mamey, piñón, maracuyá, cajeta, mango, coco y nuez. ¿Y se me antojan todos? ¿Cómo le hago? Prueba de todos. Eso, Chihuahua. Ya quiero empezar con uno de piñón para probarlo, ¿se podrá? Les voy a decir una anécdota muy chistosa que una vez me pasó. Yo a este lugar ya había venido y cuando yo vine vi que vendían unos pulques de litro. ¿Será que alguien se toma esos de 1 litro? 3 doritos después yo ya llevaba como 2 litros de pulque. Realmente el pulque es bastante rico. Así que bueno, voy a empezar con una probita a ver si me pido de este, de piñoncito. Yo me quedo con el de piñón. Te encargo uno de medio litro para empezar, porque si no al rato voy a andar con la lengua bien trabada. Eso se toma desde el tiempo de la Revolución y mucho más atrás. Inclusive se conoce como la bebida de los dioses y anteriormente existían pulquerías donde tú podías ir a tomarte tus pulques. Actualmente pues ya no hay tantos, pero bueno, así como está la mamajuana en República Dominicana, el guaro en Colombia, el whisky en Escocia, en México, además del tequila y del mezcal, tenemos el pulquecito. Y es que dicen que para crecer fuerte y sano hay que beber pulque.
desde temprano. Está delicioso. Para quienes no lo saben, el pulque les comentaba que es una bebida mexicana que se hace a raíz del maguey. Se da un poquito como si estuviera, como cuando la fruta se empieza a fermentar. Hay mucha gente que no le gusta el sabor, hay otros que sí, como a mí. Yo prefiero el curado, es decir, de sabores, y ojalá que algún día lo prueben. Déjenme aquí en los comentarios si hay alguien que también le gusta tanto el pulque como a mí. Saludcita con pulcacito. Ay, 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 y ¡viva México! Ay, familia, realmente me tomé nada más un vasito de pulque y créanme que me siento un poquito mareada, pero está bastante delicioso. Además que, bueno, esto no afecta tanto como otro alcohol, es mucho más natural. Sin embargo, que ya saben que todo hay que hacerlo con medida. Y pues bueno, ya que me refresqué, vamos a seguir conociendo un poquito más aquí de este bello lugar. Continuemos. Una procesión, como una peregrinación, está con toda la música, de este lado los cohetes, ahí vamos. Me encanta, esta es la algarabía, el folclore, las tradiciones mexicanas. Es por eso que tantos turistas de todas partes del mundo vienen a conocer México, por todo nuestro sabor, tradición, cohetes y demás. Te amo, México, me encantas. Oh my God, vean esta belleza que acabo de encontrar en esta tienda que se llama Vintage Garden. Vean esta divinura. ¿Ya vieron? Es un colibrí. Y mira, tiene este espejo donde te puedes ver. Vean qué lindo está. Y si fuera poco, chéquense este corazón turquesa. ¡Wow! ¡Lo quiero! Lo quiero para mi recámara, para una sala. Pero no sé, porque también ese fue de mis favoritos. Un espejito de mi Frida, de Frida Kahlo. ¡Oh, por Dios! Cuántas cosas tan lindas se pueden encontrar aquí en Tepoztlán. Y ya viene mi cumpleaños, ¿eh? Ya saben que me pueden regalar. Oigan, algo que me encanta de Tepos es que todo va basado en el bienestar del ser humano, ¿no? Sí. Por eso voy llegando a este lugar donde venden aceites relajantes. Amiga, me hice probar los tres y los tres, te digo algo, no me han gustado. ¿No te han gustado? Y te encantaron. Sí, me han encantado. Cuéntame, este relajante, ¿qué es lo que tiene? Bueno, el relajante trae lavanda, trae melisa, trae bergamota, romero, menta y eucalipto. Y eso te lo pones en el cuerpo y la gente se relaja un poquito más después del trabajo, de la oficina, Claro sí. todo eso. Sí, para uso tópico pues es el 100, cervicales delineando el contorno de la oreja. También te puedes colocar una sola gotita en el ombligo y lo que te resta aquí en la parte del externo. Una verdadera delicia, así que si quieren relajarse más, vengas aquí a Tepos con mi amiga Jenny a pasarla rico, ¿verdad? Ok. Eso. Y algo que me recomendaron para hacer muchísimo aquí en Tepoztlán fue tomarme un mojito, una michelada. Así que ya pasé por este negocio, por este hermoso establecimiento y dije, yo tengo que probar algo de aquí. Vean este licuadorcita. Aquí está la famosa licuachela. Por acá está la rotoplaszchela. Por acá la kitichela. Por acá están estos personajes tan lindos llamados los chinelos, que son también de toda la tradición y arte del estado de Morelos. Entonces te puedes tomar uno de esos traguitos y si te gusta el vasito, te lo llevas a tu casa como un bonito recuerdo de Tepoztlán. A mí me encantó este. ¿Ya vieron quién está por acá? Dice la borracha. Dirán por ahí, la borracha, pero buena muchacha. Pero la familia, la verdad, siempre hay que tomar con mucha mesura, solamente una, dos y hasta ahí. Yo voy a ver si me pueden dar por aquí una cervecita porque ya se me antojó. ¡Quiero! 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 ¡Y se logró! Tengo de este lado mi mojito aquí en Tepoztlán. La verdad está bastante bueno. Me costó 100 pesitos. Bueno, también si lo quieres con alguno de estos personajes, es un poco más costoso. Hay desde los 200 pesos, 300 pesos. Yo dije uno barato, porque aparte le cabe mucho más. Ya tengo mi mojito y a seguir recorriendo estas calles de Tepoztlán. ¿A alguien se le antojó?
¿Alguien quiere? Ponga un like a este video y le voy a mandar uno, lo prometo. Y miren a dónde venimos llegando, a Tepos Nieves. Y es que venir a Tepoztlán y no entrar a Tepos Nieves es como si no hubiéramos venido. Chéquense esta belleza de tienda que a mí me fascina, totalmente mexicana. Chéquense toda la decoración que hay aquí en el techo, en la parte de enfrente, Tepos Nieves. Bueno, y es que estas son unas nieves 100% mexicanas y entrar a esta tienda que es La Matriz me fascina. Estas nieves las encontramos en toda la República Mexicana. No sé si haya en otras partes del mundo, pero la verdad es que son buenísimas. Me encanta toda la decoración que podemos encontrar. Chéquense, todo está de Catrina. La Catrina es un elemento muy importante aquí en México. Por lo que puedo percibir de esta es que es Iztaccíhuatl, es decir, la mujer dormida, que es una montaña, la segunda más grande de todo México. Y chéquense, parece que damos un recorrido de colores por todo nuestro país. De este lado otra Catrina, que tiene este traje bordado hecho a mano. Chéquense por favor estos colores, estos bordados. Las artistas que hacen estas obras de arte tardan realmente días, meses, inclusive algunas veces años en terminar estos trajes tan divinos. Por acá está esta que escenifica a Xochimilco. ¡Vean! A mi hermosa Catrina Kahlo, que parece Frida Kahlo. Y ya tengo de este lado mi nieve. Yo pedí una mediana, me costó 35 pesos e incluye 3 sabores diferentes. Me parece bastante económica. Aquí tenemos una lista que nos dice el nombre y qué incluye cada una, para que se den una idea. Peso de teposteco es jugo de cítricos sin azúcar. Canto de sirenas tiene cereza, piña, durazno y pera. Voy a ver por cuál me decido yo. Va a ser del sabor Reina de las Nieves, Rey del Teposteco y Mis 3 Amores. Ahorita les voy a contar qué tiene cada una. Pedí 3 bolitas, qué rico. Listo, muchas gracias, qué amable. Gracias. Chéquense esta delicia. Aquí tenemos esta rica nievecita. ¡Guau! Tiene un poquito de todo. Me parece que la de la parte de arriba es Mis 3 Amores, que es pétalos de rosa, frambuesa y yogurt. En medio es la Reina de las Nieves, que tiene 3 tipos de mango con queso y con nata. Y la de hasta abajo ya no se ve, pero es la Nieve del Rey, que es chocolate oscuro, chocolate blanco, avellana y chispas de chocolate. Vamos a probarla porque miren, a mí ya se me hace agua la boca. Y por 35 pesos me parece bastante económica. $2. ¡Wow! Veamos. El sabor es espectacular, sabe súper natural. Esto es delicioso. Si se les antojó, ya saben dónde pueden venir a probarla. Aquí en Tepos Nieves. Oigan, y como ustedes ya vieron, este pueblito está bastante original, locochón y cósmico. Y también así debe de ser el hospedaje. Les quiero mostrar donde yo me quedé, que se llama, miren, Fungi, como si fuera un honguito. Y wow, este hospedaje está espectacular. Quiero que me acompañen por acá porque aquí está mi habitación. Y miren esta belleza. ¡Guau! ¿A poco no está súper bonito? Son estos tipis que son como unas carpitas y están aquí en la parte exterior, justamente frente al Cerro del Teposteco. Chéquense esta vista. Está bastante original, ¿no creen? Y sinceramente por dentro están muy bonitos. Les voy a presentar el mío. Acompáñenme. Yo la verdad me siento como en una casita de Apache. Véanla ustedes mismos, o algo así como una casa de extraterrestre. Y con el Teposteco a nuestras espaldas lo hace aún más especial. Véanla por dentro, me pareció bastante original. Díganme ustedes qué les parece. ¡Bienvenidos! Vean qué linda está.
La decoración es bastante sencilla, no hay un solo mueble, solamente esta lamparita en la parte de arriba, totalmente natural. Me gusta, es espaciosa, miren. Y lo mejor es, esta camita para descansar después de tantas actividades que se tiene acá por Tepoztlán. Es muy linda porque en la noche es fresco, hace frío, entonces tienes aquí para taparte una cobijita. En la mañana calienta bastante, pero como le pega el sol, empieza a calentar. Están también estas ventanitas que te permiten ver el cielo, las montañas. Me gustó, bastante original. Y les voy a mostrar algunas terracitas que están por allá afuera. Vénganse. Y les quiero presentar esta zona que es una terracita, un rooftop. De este lado, chéquense, están los sanitarios, los baños son compartidos porque esto es un hostal. Yo conseguí este lugar por Airbnb y me costó aproximadamente 600 pesos la noche. Me parece bastante económico, me gustan las instalaciones y bueno, algo que también que tienen que saber es que si se quieren venir para acá, en la noche hay muchos ruidos porque bueno, como están al aire libre se escuchan los perros ladrando y demás. Y cuando la gente sube, se mueve el piso y tú estás como que dormir y dices, ¿está temblando? ¿Qué onda? Pero no, es la gente que lo está moviendo. Sin embargo, si tú tienes muy buen sueño y caes como roca, así como yo, créeme que te va a encantar. Si vienes a Tepoztlán, te recomiendo sumamente este lugar. Fungi. Familia, muy buenos días. Yo decidí quedarme a dormir una noche aquí en Tepoztlán porque realmente hay muchísimas actividades por hacer. Ahorita es una mañana un poquito fresca, por eso ando de este lado con mi suétercito, muy ad hoc al lugar, muy colorido, como todos los restaurantes que podemos encontrar acá. Y bueno, hoy falta hacer una de las actividades más importantes e imperdibles para hacer aquí en Tepos. ¿De qué les estoy hablando? Pues obviamente subir esta hermosa montaña, el Cerro del Teposteco. Así que, sin más preámbulos, ¡vámonos para allá! Que comience la aventura y quédense a ver cómo es que se ve la maravillosa vista desde la parte de allá arriba. ¡Vámonos! Oigan, y a mí ya me dio muchísimo calorcito porque venimos en la caminata, ya casi llegamos al Cerro del Teposteco y para llegar hay que seguir toda esta línea recta de esta avenida del Teposteco y vamos a encontrar muchos establecimientos alrededor, como por ejemplo, vean acá arriba estas terracitas tan bonitas que tienen esas sombrillas de colores. Si seguimos de este lado, vengan, también encontramos muchas más alrededor con unas vistas espectaculares. Yo ya les mostré algunos sitios, pero recuerden que ustedes pueden venir aquí y exploren, métanse a un lugar, sálganse, vuelvan a subir. Eso es lo bonito de viajar, estar conociendo diferentes sitios y bueno, ya casi llegamos al cerro. Vámonos, corriendo, a hacer ejercicio, venga. Que tengo aquí arriba, la bandera de México, estos hermosos caminitos enmarcados con estas bugambilias, el Teposteco de fondo, aquí mis paisanos ya listos para trabajar, para vender. Salude por acá, por favor. Eso. México es de los países más hermosos que puede existir en el mundo. ¡Wow! Vean este precioso lugar. Así es como nos dan la bienvenida estos majestuosos árboles. Vean por favor el diámetro de estos troncos, están preciosos. Yo la verdad amo abrazar a los árboles. Es algo que mi mamá lo hace, yo también lo sigo haciendo. ¿Y cuántas veces uno quiere abrazarlo, pero le da pena abrazar un árbol? Y eso no debe de ser, familia. Abracen esas hermosas especies llenas de amor, de vida. Cárguense de energía. Vean lo majestuosas, lo grandes que están. Y además que esto parece como una entradita. Algo así como un portal, ¿no creen? Así que bueno, vamos a conectarnos con este lugar. Vamos a entrar a esta otra dimensión del Cerro del Teposteco. Oigan, y una recomendación que les puedo dar es que se fijen bien dónde meten la pata. Por aquí el señor productor apenas íbamos a empezar la subida y metió el pie en un lugar, se le dobló y ahora estamos aquí esperando que se mejore. Échenle las buenas vibras porque queremos subir ese cerrito. ¿Cómo te sientes, Ale? Bien, bien, sí se puede. Sí se puede, eso, vámonos. Y venimos
estamos comenzando ya este recorrido para subir el cerro del Teposteco. Esto es un sendero bastante espiritual. Mucha gente viene hasta acá para cargarse de energía, para conectarse con esta montaña. Vean lo grande que se ve. Estos lugares son realmente sagrados. El recorrido dura aproximadamente, dependiendo de tu ritmo, 1 hora. Es ideal para toda la familia. Y bueno, sé que mucha gente también nunca ha subido hasta la parte más alta, así que yo ahorita voy a subir para poderles mostrar cómo se ve la vista desde allá arriba. Y wow, esto es fascinante. Con fuerza, con energía, familia. ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Venga! Oigan, yo quiero platicar muchas cosas con ustedes, pero ay, Dios santo, ocupo aire, pero tengo una pregunta que hacerles y quiero que ustedes me digan qué piensan. Vean esta escalerita que viene aquí, ¿sí o no parece como una escalera creada por alguien? Pareciera como si de esas piedras las hubieran puesto minuciosamente a alguien. Mi pregunta es esta una escalera natural o realmente la crearon los humanos o algo así? ¿Qué opinan? Chéquenla y déjenmelo aquí en los comentarios. ¿Es natural o es creada por el hombre? Uy, qué maravilla. Es delicioso estar en estos lugares totalmente naturales. Te desconectas de toda la ciudad y solamente escuchas el sonido del viento, el sonido de las hojas, cómo chocan unas con otras, el canto de las aves. Estar en la naturaleza es de las mejores cosas que podemos hacer como seres humanos. Y estoy muy emocionada porque vean, ya casi llegamos. Esta es la última parte, las últimas escaleras para llegar a la parte de arriba. Es decir, ya estamos cerca. Vámonos, que la vista desde arriba, desde la pirámide, no les va a gustar, les va a encantar. Dios santo, ayuda por favor. Y después de 1000, 8000 escalones, ¿qué creen? ¡Hemos llegado! Estamos aquí en la pirámide del Teposteco. ¡Lo logramos, familia! Me comentan aquí en la entrada que estamos aproximadamente a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, ahorita voy a caminar un poquito más de aquel lado para mostrarles cómo se ve el pueblito. Subimos un aproximado de 400 metros en vertical. Vamos a caminar de este lado. Hola chicas, eso, con toda la actitud. Eso, me encanta, ¿ya ven? Es lo que les digo, este lugar te carga de energías, de pura buena vibra. Vamos aquí a la pirámide para que veamos la vista y platicarles un poquito de la historia del Teposteco. Vengan. Y llegamos, familia, a esta hermosa pirámide. Realmente es sorprendente. Desde aquí arriba se puede sentir un viento delicioso. La vista es simplemente espectacular. Véanlo ustedes mismos. En la parte de aquí abajo tenemos todo el pueblito de Tepoztlán, inclusive con muy buena vista. De aquí se puede ver la iglesia, el mercadito donde los estuve llevando a conocer. Y wow, estar aquí arriba es fantástico. Yo quiero subir a esta pirámide para contarles quién vivía acá. Porque se imaginan ustedes, aquí vivía una persona en lo más alto de este lugar. Así que bueno, vamos aquí arriba. Aquí venimos subiendo esta pirámide y como todas las pirámides ya saben que están bien angostitos los escaloncitos. Y ya llegamos a la parte más alta. Yo me siento como un ave de este lado con mis alas extendidas. El viento está delicioso desde acá arriba. Esa es la parte más alta de la pirámide. Wow, es fascinante. Y miren, si venimos de este lado, podemos ver lo que resta de esa pirámide. Anteriormente aquí había un techo, ya no existe, pero bueno, podemos seguir viendo estas paredes. Inclusive si nos acercamos por acá, vengan. Chéquense estos grabados, totalmente originales. ¿Cuántos años se imaginan que tengan acá? Esto es un patrimonio de México, la pirámide del Teposteco. Imagínense que hace muchísimos años atrás había una princesa bellísima llamada Mayahuel, quien tuvo un hijo.
y el papá fue el dios del viento. Se comenta que en una ocasión estaba Mayahuel bañándose en unas aguas de un río hermoso y cada que ella iba a bañarse su piel perfecta llegaba un ave de plumas rojas. En una ocasión esa ave deja caer una pluma sobre ella la toma, se la pone en su cabeza, después nunca más volvió esta ave. Sin embargo, Mayahuel queda embarazada de un niño que al enterarse el padre de Mayahuel que estaba embarazada su hija no lo quería, entonces lo puso en un hormiguero para que las hormigas se comieran a este bebé. ¿Y qué creen? Estas hermosas especies, al ser tan inteligentes, en lugar de matarlo, lo alimentaron con las migajas de la comida. Al darse cuenta del padre de esto, dice, ¿cómo es posible? Entonces lo voy a poner encima de un maguey para que los rayos del sol lo quemen. Lo cual la especie del maguey, al ser tan noble, tan inteligente, se da cuenta que este niño era algo fascinante y en lugar de quemarlo, le da de beber con esta aguamiel que los magueyes producen. Entonces este niño crece, se hace muy fuerte y se convierte en un guerrero, ya que en este pueblo había un monstruo y los pobladores mandaban siempre a una persona para pelear contra el monstruo para que estuviera tranquilo este monstruo. Y lo que hace este Tepoztecal es que agarra muchas obsidianas, las cuales son como unas piedritas negras picudas, se las pone en todo el cuerpo, llega con el monstruo se lo come. ¿Y qué creen que pasó? Tepoztecal, al tener todas las piedras adentro de él, le rompe el cuerpo adentro del monstruo y lo mata. Es así que él se convierte en esta gran persona quien vivió en este fascinante cerro del Tepozteco. Y aquí, en este lugar, con esta hermosa vista, es donde él vivía. Gran sitio, ¿no creen? ¿Qué les pareció esta historia? Interesante. Y esta es la zona del mirador donde podemos tener una vista espectacular. Y yo quiero que me cuenten, familia, qué tal les ha parecido este recorrido. Y además, miren, he aprovechado para cargarme de energías, ya no toda energética. Y es que dicen que esto es una antena energética de la Tierra. Inclusive hay gente que comenta que ha visto ovnis en este lugar. Ustedes cuéntenme, ¿creen en los extraterrestres? ¿Creen en los platillos voladores? Hay muchas fotos, yo no sé, ustedes déjenmelo aquí en los comentarios, ¿qué opinan? Tenemos que sentirnos, miren, sumamente orgullosos de tener estos sitios y además cuidarlos, porque desafortunadamente esos lugares a veces se incendian por el descuido de los turistas que vienen, dejan colillas de cigarro y demás, o bien, si venimos y se cae una basurita, hay que recogerla. Familia, yo soy Brenda Catalán. Aquí te dejo mis redes sociales por si gustas seguirme. Y bueno, recuerda suscribirte a mi canal, es gratis y ayúdame poniendo un like para hacer muchos más videos con mucho cariño para ti. Con esta hermosa vista me despido y recuerden que nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Chao, chao. ¡Mua, mua, mua! Mil besitos. Tell me you love me.